Pues para empezar hoy, imaginemos por un momento una escena. Es una imagen, digamos, surrealista y la verdad muy cautivadora. A ver, cuéntanos. Alguien entra a una cocina y entra esperando encontrar el típico aroma de, no sé, algún guiso común y corriente preparándose en el fuego. Ajá, lo normal. Exacto. Pero al cruzar la puerta, se encuentra con que la persona ahí no está preparando comida. Está cocinando el universo entero. ¡Wow! Vaya imagen para arrancar. Es que es muy visual. Hay 3 ollas enormes sobre el fuego. En la primera, no hay sopa ni caldo. Hay una llama viva, palpitante, contenida en el metal. Claro, puro fuego. Fuego puro. En la segunda olla resplandecen rayos de luz de todos los colores imaginables, rebotando contra los bordes. Y en la tercera hay agua. Pero supongo que no es agua hirviendo normal. No, para nada. No es agua caótica. Es agua que parece estar cantando. O sea, cantando suavemente, con una melodía propia. Y bueno, con esa imagen, bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Yo estoy muy emocionada porque vamos a descubrir qué se está cocinando exactamente ahí. Es una imagen de apertura visualmente riquísima. Y la verdad, establece el tono ideal para el material que vamos a desglosar hoy, porque nos saca de inmediato de nuestra forma lineal de pensar. Así es. Hoy nos metemos de lleno a analizar un relato, una especie de fábula moderna, o bueno, un cuento filosófico titulado Nasruddin cocinó el universo. Un título bastante ambicioso. Totalmente. A simple vista, el formato es engañosamente sencillo. Nos presenta un personaje principal, Santi, que entra a esta cocina cósmica y se topa con la sabiduría de Nasruddin. Y no están solos, ¿verdad? Para nada. Todo ocurre con un público muy particular, animales del bosque que observan y hacen preguntas. Pero lo que Nasruddin le revela a Santi es nada menos que la receta de la existencia. La receta de todo. Literalmente. Y nuestra misión hoy es tomar este marco narrativo y aplicarlo, o sea, usarlo para entender sistemas complejos del mundo real, desde la ciencia hasta las relaciones humanas. Creo que vale la pena detenernos un momento para contextualizar, para quienes nos escuchan, por qué un relato que suena a cuento infantil tiene tanto peso analítico. Claro, porque podría parecer muy básico. Exacto. Vivimos en una era de constante sobrecarga de información. Para cualquier persona con una mente curiosa, que busca aprender rápido, pero que, a menudo se siente abrumada por tantos datos inconexos, este texto es un atajo cognitivo brillante. Un modelo mental de bolsillo, digamos. Tal cual. Nos entrega un modelo construido con solo 3 ingredientes fundamentales. Y la promesa aquí es que, dominando cómo interactúan esos 3 elementos, podemos decodificar casi cualquier sistema complejo. Es una vía directa a esos momentos de revelación. Esos famosos momentos ajá, pero sin usar jerga académica complicada. Que siempre se agradece. Definitivamente. Entonces, vamos paso a paso, porque la estructura me parece fascinante. Entremos al primer bloque, la cocina cósmica y los 3 ingredientes. Listo. Tenemos a Nasruddin en las ollas, y prestando atención están la mariposa, la abeja, el zorro, la tortuga, la serpiente y el ratón. Nasruddin lanza una premisa audaz. Muy audaz. Dice que absolutamente todo lo que existe, desde las flores y la rotación de las estrellas, hasta las matemáticas y la paz mundial, se hace con la misma receta. 3 ingredientes. Reducir la inmensidad del universo a solo 3 variables requiere un nivel de abstracción enorme. Desafía nuestra tendencia a complicar todo para tratar de entenderlo. Sí, solemos enredarnos mucho. El primer ingrediente aparece cuando la mariposa pregunta por la primera olla, el calor. Y Nasruddin no le da una clase de termodinámica. Sería un poco raro en ese contexto. Claro, le dice que el calor es la fuerza más profunda, el fuego de la voluntad. Y usa una analogía hermosa. Dice, es el amor más puro que quiere dar sin condiciones. ¿Ves cómo una vela calienta sin tocar? Es muy poético. Lo es. Pero yo me quedé pensando, ¿cómo traducimos este calor poético a un nivel más analítico o científico? Esa es la genialidad de esta primera variable. El texto unifica disciplinas a través de la energía pura. En química o física, ese calor se traduce literalmente como temperatura. O sea, la agitación de las partículas. Exactamente. Agitación y movimiento.
Si escalamos eso a la biología y la psicología, ese calor es la fuerza de voluntad, ese motor invisible que impulsa a un organismo a moverse y sobrevivir. Claro, el motor interno. Y si lo llevamos a las relaciones, a la dinámica interpersonal, ese impulso radiante es el afecto o el amor. La analogía de la vela es clave, porque irradia, influye y transforma el entorno a distancia, sin contacto físico directo. Pura energía en acción. Esa progresión de las partículas a la voluntad tiene mucho sentido. Bueno, el segundo ingrediente lo introduce la abeja, que pregunta por la luz y el color. El prisma, ¿no? Sí. Nasruddin usa la figura del prisma. Explica que la luz blanca parece no tener color, pero adentro tiene todos los colores. Solo los vemos por separado cuando la luz pasa por un cristal que la divide. Si conectamos esa metáfora del prisma con la ciencia, obtenemos una definición perfecta de lo que es el pensamiento crítico. A ver, profundiza en eso. La luz representa la información, la claridad. El pensamiento claro actúa igual que el cristal. Ilumina una situación caótica y permite distinguir las partes. Nos deja ver los matices y aislar variables. Claro, porque cuando hay confusión es como estar a oscuras o frente a una luz tan fuerte que te ciega y todo es una masa indefinida. No sabes por dónde empezar. Y sin luz no puedes nombrar las diferencias. Nombrar y distinguir es el principio de la taxonomía, del diagnóstico médico, de resolver un conflicto. Sin esa claridad, todo se queda en confusión. Totalmente. Lo cual nos lleva al tercer ingrediente, que me pareció súper intrigante. La tortuga, que es muy seria, pregunta por el agua y la palabra. Esa conexión es brillante. Nasruddin dice que el agua y la palabra son la misma cosa disfrazada de dos. Ambas fluyen, conectan elementos, nutren y transportan vida. Al equiparar la palabra con el agua, el texto ilustra el peso del flujo de información en los sistemas sociales. Nasruddin señala una responsabilidad ética importante aquí. ¿En qué sentido? En que una palabra verdadera, con buena intención, es como agua de vida que nutre el sistema. Pero una palabra destructiva o llena de ira funciona como agua contaminada. Es una imagen súper potente. O sea, visualizar la comunicación como un sistema de riego. Si inyectas agua tóxica, todas las plantas de ese canal se van a marchitar. Y pasa en cualquier red. Si metes agua contaminada en un ecosistema, enferma. Si metes información falsa o palabras destructivas en un equipo de trabajo o en una familia, la red colapsa desde adentro. El agua es el vehículo. Fíjate que hay un apunte crucial para cerrar este bloque. Nasruddin habla de un equilibrio perfecto. El ángulo de 45 grados. Exacto. Dice que cuando el calor de la voluntad, la luz de la claridad y el agua de la conexión están en perfecto equilibrio a 45 grados de su propósito, el impacto es idéntico al esfuerzo. Es la definición impecable de eficiencia perfecta. Pensemos en cuántas veces invertimos muchísima energía en un proyecto, pero los resultados son mínimos. Pasa todo el tiempo. Porque los ingredientes están desproporcionados. Hay mucho calor, mucha motivación bruta, pero falta luz, falta estrategia. ¿O hay una estrategia brillante? Mucha luz. Sí, pero falta el agua, falta comunicación entre departamentos. Ese ángulo perfecto es un estado de flujo donde nada se desperdicia. Esa idea del desperdicio de energía nos sirve de puente para el segundo bloque, la dinámica del universo. Porque tener los ingredientes sueltos no sirve de mucho. Hay que mezclarlos. Claro. Y el zorro hace la pregunta evidente. ¿Qué pasa al mezclarlos? Nasruddin responde que surge un patrón y pone de ejemplo el arco iris. El arco iris es el ejemplo clásico de la emergencia en sistemas complejos. Emergencia. Cuando escucho eso, la verdad pienso en una sala de urgencias o en una crisis. Es una distinción súper importante. En ciencia de la complejidad, la emergencia no es una crisis. Se refiere a propiedades que emergen o aparecen solo cuando las partes interactúan. O sea, no existen por separado. Exacto. Si analizamos una gota de lluvia aislada, no hay un arco iris adentro. Si aislamos un rayo de luz o la temperatura del aire, tampoco. El arco iris emerge de la relación exacta entre el calor, la luz y el agua. El patrón es mayor que la suma de sus partes. Y luego Nasruddin dice algo increíble. El universo es económico, usa los mismos patrones en todas partes. La economía del diseño universal. Sí,
La serpiente hace una espiral en la arena y Nasruddin dice que esa misma geometría está en una concha marina y en una galaxia. La naturaleza no reinventa la rueda, encuentra una solución eficiente y la escala. Usa cosas como la secuencia de Fibonacci, desde una hoja hasta un huracán. Pero estos patrones no son rígidos. La mariposa habla del cambio. Cuenta que fue oruga, luego capullo y luego mariposa. Y pregunta si el patrón se rompió. Y ahí está el principio de la evolución. De oruga, necesitaba cierta proporción de calor y luz solo para comer hojas. Un patrón básico. Sí, pero en el capullo la receta cambia drásticamente. Aumenta la energía, se reorganiza la información genética, los fluidos se mueven. Al cambiar los ingredientes, emerge un patrón nuevo. Y esto le da una epifanía a Santi. Él pregunta si al cambiar sus pensamientos cambia su corazón. Es una reacción en cadena. Totalmente. Nasruddin le confirma que si cambia la luz, o sea, los pensamientos, cambia el agua, que son sus palabras. Y eso cambia el calor, sus emociones. Es un mecanismo de retroalimentación. Y esto es vital para la audiencia. A veces nos resistimos a modificar creencias como si el cambio fuera un error. Pero el cambio no es el enemigo. Es la prueba de que hay vida y evolución. Para cerrar esta dinámica, el ratón introduce la relación. Dice que poner los ingredientes en la misma olla no significa que haya una relación, solo están en el mismo espacio. Coexistir no es relacionarse. Una relación es la conversación invisible de causas y efectos. Cómo el calor evapora el agua, cómo eso altera la luz. Hay un intercambio. La serpiente pone el ejemplo de los nudos en hora cuerda. Y en tus notas mencionaste la teoría de nudos. ¿Cómo se conecta atar una cuerda con la complejidad del universo? Es fascinante. La teoría de nudos es topología matemática real, pero en esta metáfora, imaginemos una cuerda que representa nuestros ingredientes: energía, conocimiento, recursos. La cuerda es siempre la misma. Exacto. Pero dependiendo solo de cómo se cruza sobre sí misma, de cómo se relaciona, puede ser un nudo ciego que bloquea todo o una red flexible y útil. ¡Wow! O sea que, en la vida real, dos equipos pueden tener el mismo presupuesto y talento, pero uno fracasa y otro innova. ¿Y la diferencia es el nudo? ¿La relación entre ellos? Sus interacciones determinan si el sistema se asfixia o prospera. Y eso nos prepara para el tercer bloque, la aplicación universal. Cae el atardecer y Santi pregunta cómo se aplica esto a campos duros como biología o matemáticas. Y el texto no se queda en poesía. Demuestra que esto es real, empezando por la biología y el hexágono de la abeja. Matemáticamente es el equilibrio puro de los tres ingredientes. Claro, un círculo desperdicia espacio y un cuadrado es estructuralmente más débil. El hexágono usa la mínima cera, que es el mínimo calor y energía. Abarca el máximo espacio, que es la luz, y permite el flujo perfecto de la miel, que es el agua. Biología, física y geometría alineadas. Y luego salta a la música. Dice que una sinfonía que te hace llorar es el calor de la emoción, estructurada por la luz de la melodía, fluyendo por el agua de la voz humana. Y si lo llevamos a las ciencias políticas, a la resolución de conflictos, ¿qué requiere la paz entre dos naciones enemigas? Me imagino que la misma receta. Invariablemente, el calor de una verdadera voluntad política para ceder, la luz innegociable de la verdad para exponer los hechos, y el agua de palabras honestas fluyendo en canales diplomáticos. Un panal de abejas y un tratado de paz comparten el mismo patrón. Es la misma economía universal. Y para la vida diaria, el experto, Nasruddin, nos da una herramienta práctica. 3 preguntas clave para desentrañar problemas. Un atajo mental buenísimo. Para quienes nos escuchan, pueden usarlas hoy mismo. La primera: ¿qué patrón sigue esto? ¿Cuál es la estructura invisible que se repite? Si en una empresa todos renuncian a los 6 meses, hay un patrón oculto más allá de los individuos. Exacto. La segunda es: ¿cómo cambia? Si inyectamos más motivación o cambiamos la información, ¿cómo reacciona el sistema? ¿Se adapta o se rompe? Y la tercera: ¿con qué está relacionado? ¿Quién habla con quién? ¿Dónde fluye el agua y dónde se estanca? Con estas 3 preguntas vemos el tablero completo. Llegamos a la conclusión. Nasruddin saca una semilla de su bolsillo y se la pone a Santi en la mano. Le dice que esa semilla ya contiene el árbol entero. La semilla tiene la energía o el calor latente. Tiene la luz en su ADN.
y necesita absorber agua. La receta está ahí, en potencia, Pero guardada en un frasco no sirve de nada. porque le falta la relación. Tiene que enterrarse en la tierra, interactuar con el sol y la lluvia, y someterse a un cambio drástico, dejar de ser semilla para ser árbol. Y la revelación final para Santi es: tú eres así. Tienes dentro todo lo que necesitas. Es un mensaje súper empoderador para nuestra audiencia. Toda ciencia o relación exitosa es combinar calor, luz y agua. Y todos tenemos esos ingredientes adentro. La clave es cómo los mezclamos y nos relacionamos. Cambia por completo la perspectiva. El mundo no es aleatorio. Es una cocina donde los mismos ingredientes se combinan. Y para despedirnos me gustaría proponer algo provocador, yendo un paso más allá del texto. Te escucho. Si aplicamos esta matriz a la inteligencia artificial, el panorama es fascinante. A ver, ¿cómo encaja la IA en la receta de Nasruddin? Una IA tiene muchísima luz, procesa datos, aísla variables y estructura código. Y tiene agua a raudales, fluye por redes globales procesando lenguaje natural. Luz y agua en cantidades industriales. Pero, ¿y el calor? Exacto. La IA carece de calor biológico, no tiene voluntad propia, ni motivación interna, ni empatía. Opera a 0 grados. Y la pregunta es, si el universo requiere los 3 elementos para sostener la vida, Ajá. ¿qué tipo de geometría extraña estamos construyendo al darle el control a un sistema que domina la luz y el agua, pero que no tiene el fuego de la voluntad? ¡Wow! Eso sí que es un nudo complejo. ¿Qué clase de universo se cocina sin fuego? Es una pregunta espectacular para reflexionar estos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Y a quienes nos escuchan, observen sus ingredientes esta semana. Hasta la próxima.